Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Me acompañan en la mesa a mi izquierda don Sergio García Mejía, que es abogado, máster en Derecho Tributario por la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, Francia, máster en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, socio de impuestos de KPMG y tiene más de 20 años de experiencia como asesor tributario. A mi derecha, don Rafael González Saborío, también abogado, socio de impuestos de Deloitte y también con 20 años de experiencia como asesor litigante y capacitador en materia tributaria y además apreciado colega, escritor en la columna tributaria del Financiero. Pensamos que una materia tan compleja como la suspensión del artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, los alcances de esa suspensión, qué podría resolver la sala, era una materia que el mejor modo de abordarlo era mediante una mesa redonda, es decir, más que una exposición doctrinal que quizás podría incluso llegar a ser cansada, vamos a ir tirándonos la pelota, por decirlo coloquialmente, unos a otros. Generalmente yo introduzco un tema y le cedo la palabra, o si alguno de los que me acompañan en la mesa quiere interrumpir, también bienvenido para esas interrupciones entre comillas. Los últimos 10 minutos antes de las 9:30, es decir, a las 9:20, van a estar dedicados a preguntas y respuestas, si somos capaces de atender esas preguntas que ustedes nos dirijan. Vamos a ser muy puntuales a la hora de concluir, precisamente para no atrasar la siguiente mesa que empieza a las 9:30 en punto. La primera cosa que habría que decir es que lo que nos tiene hoy convocados en esta mesa es la Ley 9069 del 10 de septiembre del 2012, que entre otras muchas materias modificó el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Estableció una propuesta de regularización y el reglamento se encargó de separar esa propuesta en dos propuestas, una propuesta provisional y una propuesta definitiva. El artículo 144 no hace esa distinción, solo hace una propuesta de regularización. Si esa propuesta de regularización no es aceptada por el contribuyente, es decir, si después de la fiscalización al contribuyente le proponen, mire, regularice, usted reconozca que tiene estas deudas tributarias, y si el contribuyente, ya sea de modo parcial, ya sea de modo total, no regulariza, en los 10 días siguientes la Administración Tributaria emite, dice el 144, un acto de liquidación de oficio, que en la jerga de los tributaristas se ha venido a simplificar en esas tres siglas, ALO. El 144 dice que debe emitirse el ALO con expresión concreta de los hechos y de los fundamentos jurídicos que motivan las diferencias en las bases imponibles y las cuotas tributarias. El siguiente párrafo, que es el que aparece en la filmina, es el que más problemas ha provocado. Dice, emitido el ALO, el ingreso respectivo, esto es el pago, deberá hacerse dentro de los 30 días siguientes, excepto si el sujeto pasivo ha rendido dentro de ese mismo plazo las garantías establecidas reglamentariamente sobre la deuda y sus correspondientes intereses de demora. Dicho en otras palabras, emitido el ALO, o pague o garantice la deuda tributaria. Si la deuda tributaria a lo largo del procedimiento es declarada inexistente, es decir, si se acoge el recurso de revocatoria o bien se acoge el recurso de apelación, o bien en sede judicial se revoca ese acto administrativo de liquidación de oficio, la Administración Tributaria tendrá la obligación de reembolsar el costo de las garantías si la deuda es declarada improcedente. Te cedo la palabra, Rafa, para que nos comentes gráficamente cómo es ese procedimiento. Gracias. Buenos días a todos. Esta filminita lo que nos enseña más o menos fue cuál fue el cambio del íter procesal o del íter procedimental de la determinación. José María mencionó ahora una cosa interesante. Recuerden que
entre la reforma del 144 y la emisión del reglamento de procedimiento tributario transcurrió bastante tiempo. Y la tributación desde el día 1 se dio cuenta de que esa garantía o pago frente al halo tenía un problema serio. Entonces recuerden ustedes que ese plazo de la propuesta provisional de regularización nació antes del reglamento en una resolución y se la inventaron por ahí. Entonces, digamos que desde un principio se tenía claro que el contribuyente estaba siendo auditado, había una serie de argumentos que frente a una auditoría fiscal se planteaban, pero de pronto, por el propio principio de la auditoría, no iban a ser atendidos de la manera objetiva que el contribuyente hubiera querido, y que por esa razón debía haber una mínima contención. Entonces vean que los 10 días los pusieron desde un principio, luego los pusieron reglamentariamente. Pero el otro comentario que yo quería hacer en relación con esto, ya que se explica que el fondo del asunto es por qué yo tengo que pagar o garantizar sin que esté firme el acto determinativo, o sea, ir a pagar o garantizar el resultado de la mera fiscalización, tiene que ver con quién es el verdadero afectado con esto. Y es el contribuyente chiquitico o es el contribuyente mediano. Mentira que es el gran contribuyente al que están fregando aquí, perdonando la expresión. Es decir, quienes tuvimos la experiencia de pasar por estos días antes de que la sala declarara, admitiera la acción y, suspendiera los efectos, con lo que esto nos trajo a discutir aquí, el contribuyente, los 30 días que tenía efectivamente para materializar su defensa, se los gastaba viendo a ver de dónde cogía la plata o viendo a ver quién lo garantizaba. Y de pronto un gran contribuyente o tiene la plata o tiene un pariente de bolsas profundas, como dicen los gringos, que lo apadrine, pero otros muchos no. Y a mí me tocó la experiencia de ir a comentarlo con gerentes bancarios y tuve todas las expresiones faciales posibles cuando yo les decía, mira, pero un buen negocio podría ser tener unas líneas de crédito para garantizar créditos tributarios. Y se me quedaban viendo como diciendo, ¿usted qué le pasa? Está totalmente trastornado. Y evidentemente no era sencillo ir a decirle a un banco que por favor me facilite una línea de crédito para pagar un impuesto que de pronto voy a tener todo un procedimiento y que absolutamente no me va a producir nada. Entonces, yo siento que buena parte de la reacción que tuvimos contra la reforma del 144, que lo único que pretende es facilitarle a la administración una recuperación rápida, es que el contribuyente sí tiene que hacerle frente a su obligación, pero no limitarle su derecho de defensa y prácticamente impedírselo porque uno, o estoy desgastándome buscando la plata, o peor todavía, no poderla encontrar y entonces tenerle que hacer frente a la determinación, al procedimiento sin poderlo pagar. Sin poderle pagar al asesor o sin poderle pagar a nadie o la planilla de la empresa. Entonces eso fue lo que motivó en mucho el que se gestionara esta medida. Tal vez, digamos, haciendo un poco de memoria histórica, en la exposición de motivos, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando estaban discutiendo el fundamento de esta modificación, decía, y les leo muy brevemente, acortar y precisar el procedimiento de emisión del acto administrativo que liquida definitivamente. Y entonces decía, bien interesante, pero nadie puede llamarse a engaño. La liquidación de oficio que cuantifica cuotas omitidas por los obligados tributarios son emitidas por los órganos de la fiscalización. Como la administración tributaria se organiza bajo el principio de jerarquía, nadie ha de esperar, y nadie lo espera realmente, imparcialidad absoluta, por lo que las decisiones iniciales comunicadas en aquella audiencia no serán muy fácilmente rectificadas. Es decir, acto de sinceridad sorprendente. Bueno, que esto debería valorarlo la sala. Pues bien, rebotaron, esto es, no fueron admitidas a trámite varias acciones de inconstitucionalidad. La primera que se admitió a trámite es la que recibe el número de expediente 14-11.798-007 de la sección de constitucionalidad. Ese CO quiere decir constitucionalidad en el número de expedientes. Posteriormente se admitieron otras acciones a trámite. Como resulta de esas ampliaciones,
Recuerden ustedes que la ley de la jurisdicción constitucional dice que cuando se hacen coadyuvancias o cuando se admiten otras acciones, se debe entender ampliada la inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad inicial a las otras normas que constaran en las ampliaciones. Como resulta, pues, de esos 4 procesos que fueron acumulados al expediente que aparece citado en primer lugar, están hoy impugnados de inconstitucionalidad los artículos 144, 145, 182 y 192 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el artículo 67 del Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección General de Tributación, la resolución 1113 de las 15 horas del 1 de marzo del 2013 de la Dirección General de Tributación, la directriz DGT 9-2012 del 29 de octubre del 2012, la Instrucción General 3-2013 del 20 de marzo del 2013 de la Dirección de Fiscalización de la Dirección General de Tributación y el artículo 153 y me parece que también el 82 y 83 del Reglamento de Procedimiento Tributario. Dicho en otras palabras, todo el andamiaje jurídico y todo el andamiaje organizacional para concluir las fiscalizaciones, para iniciar el procedimiento y para concluir el procedimiento determinativo y de rebote el procedimiento sancionador, están hoy día paralizados. Desde que en agosto del año pasado se admitió la primera acción de inconstitucionalidad y sobre todo después de que el 24 de septiembre, respondiendo a una petición de aclaración y adición, la sala le dijo al director de tributación, mire, estas son normas de procedimiento, usted no las puede aplicar. La sala es un poco curiosa, la sala constitucional, porque dice, declaro sin lugar la petición de aclaración y adición, pero aclaro, manifestación obvia que se necesitaba una aclaración, aclaro que no se pueden aplicar esas normas. Lo dijo así inicialmente el 24 de septiembre, no se puede aplicar el artículo 144, lo cual implica que no se pueden emitir los actos de liquidación de oficio. La Dirección General de Tributación preguntaba si los podía ejecutar, si lo que se había suspendido era la ejecución, y la sala le dijo, no es la ejecución, es la emisión de esos actos de liquidación de oficio, no pueden ser emitidos. El 24 de octubre, es decir, un mes después, el 27 de octubre, un mes después y 3 días de ese primer voto de aclaración y adición, la sala publicó un segundo aviso diciendo cuáles eran las reglas. Esta filmina está tomada de ese segundo aviso. Habría que decir que, de acuerdo con el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, todas las normas que son de procedimiento están suspendidas. Digamos, la regla es, solo se suspende el dictado del acto final, excepto cuando se trate de normas de procedimiento, que hayan de ser aplicadas, obviamente durante el procedimiento. Estas reglas, todas las que están ahí en esta filmina, son reglas de procedimiento y por tanto no debería poderse aplicar ninguna de ellas. Y ese no debería poderse aplicar ninguna de esas normas de procedimiento tiene increíbles consecuencias, infinitas consecuencias. Quizás don Rafa nos quiera comentar alguna de esas consecuencias. Sí, efectivamente. Recordemos una cosa, quizás ahora se habló de que hubo varias acciones previas que no habían sido admitidas y los fundamentos siempre han sido básicamente los mismos. El tema quizás, que creo que cambió un poquito la cosa, es la emisión del reglamento, porque el 144 expresamente sí dice que reglamentariamente se iba a arreglar la cosa, y el reglamento no arregló nada, todo lo contrario. Pero volviendo a lo que decía José María, resulta ser que al haberse admitido otras acciones con otras normas, sobre todo del reglamento, y siguiendo la misma tesitura de que se trata de normas de procedimiento, pensemos en el 153, resulta ser que la administración de pronto ya no es que no podía dictar el halo, es que siguiendo el mismo razonamiento tampoco la propuesta definitiva y siguiendo el mismo razonamiento tampoco la propuesta provisional de regularización, todas ellas contenidas en normas que ahora están impugnadas. Y de hecho sería muy bueno que la Administración Tributaria considerara eso,
porque según entendería uno, a esas alturas del juego, recordemos que la resolución necesaria de la sala va a ser 144 aplica tal cual o no, punto. Eso significa que los halos vienen, cobratorios o no, pero los halos vienen y deben tener una tremenda, yo no sé, Sergio tenía por ahí una cifra de casos, pero deben tener una bodega llena y a los notificadores ahí calentando la moto para irnos a notificar a todos. El asunto es, no valdrá la pena volver un poquito sobre los pasos y no dar otra vez ese palo de ciego que ahora vamos a ver por ahí en la Firmina de ir por lana y salir trasquilado, porque la tribu, por ir a preguntar lo que ya la sala había dicho que suspendía el efecto cobratorio, terminó por tener suspendidos otro montón de cosas. Y ahí hay una cosa interesante. Recuerden ustedes que a raíz de estos inventos, la administración tributaria empezó a a manifestarse sobre los argumentos del contribuyente en los 10 días por aparte de los halos. Entonces, al Tribunal Fiscal Administrativo en este interim, antes de que la sala suspendiera, le llegaron halos que no tenían en su cuerpo lo que se había respondido a la respuesta de valga la redundancia, de los 10 días. Entonces tenemos una pega en la tributación de halos anulados por el tribunal por falta de fundamentación y otros anulados por haberse emitido con posterioridad a la fecha en que la sala suspendió. Entonces vean ustedes la ensalada que tienen ahí. Y a eso agreguémosle que la administración en algunos casos volvió a dar la audiencia de los 10 días, en otros dio la audiencia de los 5 y en otros simplemente emitió una orden de suspensión. Eso quiere decir que en muchísimos casos podríamos estar frente a supuestos en los que por haber faltado un requisito procedimental, por ser estas normas de procedimiento o haberse emitido un acto que no debió haberse emitido, hasta los 2 meses de caducidad pudieron haber transcurrido. Entonces la administración siento yo que debería hacer una valoración muy seria y no desgastarse una vez más en recursos. Ya llevamos, no sé, casi 2 años perdidos en esto, que a nadie le sirve y que de pronto volvamos sobre un error que va a generar otro error. Bueno, ¿qué ha implicado esto para el Ministerio de Hacienda? La fuente tangible que se puede citar es un comentario de don Francisco Báez a los medios en estos últimos días, transcribiendo palabras del viceministro de Ingresos, según el cual son 298 casos los que están en esta situación, y hablando de plata son 136.000 millones de colones, que es un montón de plata, pero bueno, pongamos eso en perspectiva, hablemos en miles de millones de colones. 136. ¿Cuánto fue el presupuesto de ingresos tributarios de 2014? Según el Banco Central, 5.300 miles de millones de colones. Entonces, 136 entre 5.300 es algo menos de un 4%, o en días son como 14 días de recaudación, que a cualquiera le quitan una quincena y es plata. Y creciendo. Y creciendo. Ahorita vamos a conversar, perdón que introduzca el tema, pero es que Rafa lo tocó y esto es un tema sensible para todos nosotros. Cuando yo estaba en la universidad fue cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil, y algunos de ustedes se acordarán de eso. Según el Código de Procedimientos Civiles anterior, todos los estudiantes de Derecho podían ver expedientes judiciales. Se introdujo el Código Procesal Civil y tenía una norma que decía que solo los estudiantes de Derecho con el segundo año de la universidad aprobado podían ver expedientes. Llegó la Asociación de Estudiantes de la Libre y presentó una acción de inconstitucionalidad diciendo que eso era inconstitucional, que todos tenían que tener derecho a ver los expedientes. Y la sala lo que resolvió es, efectivamente, esa norma es inconstitucional. Ningún estudiante tiene derecho a ver los expedientes. Con lo cual, digamos, con la sala constitucional uno puede perfectamente ganar y perder. Como introducción para el tema de qué puede resolver la sala ahora. Bien, uno de los temas más sensibles de la discusión de constitucionalidad de ese artículo 144 es la posible violación al Pacto de San José de Costa Rica,
pacto, a la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 8.1 de ese pacto menciona básicamente una garantía judicial. Todo el mundo ha de ser oído, todo el mundo tiene derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley. Y dentro de las materias en las cuales ese derecho puede ser aplicado, se dice, en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden, varios órdenes de derechos y obligaciones, entre los que se lista fiscal o de cualquier otro carácter. Entonces, notemos que hay una garantía, en principio judicial, de que de manera previa a las determinaciones fiscales, uno debe tener el derecho de ser oído. Esa garantía que empecé diciendo que generalmente se entiende que es judicial, en Costa Rica se había entendido que se respetaba esa garantía con que hubiera un tribunal fiscal administrativo. Ese tribunal administrativo ciertamente no es judicial, pero sí cumple con la característica de ser competente, independiente e imparcial, y además de estar establecido de manera previa a que le toque juzgar el caso. Entonces, dijéramos, existe el derecho de audiencia previa judicial, que aunque no lo dice el pacto, se admite que pueda ser una audiencia administrativa siempre que el tribunal sea un tribunal que sea independiente e imparcial. Curiosamente, dijéramos, en Costa Rica el Pacto de San José pues ha tenido poco desarrollo, ¿verdad? Como siempre nos hemos considerado un país respetuoso de los derechos humanos, pues no habíamos aplicado mucho el Pacto de San José, ¿verdad? En otros países se llena la boca hablando del Pacto de San José y en Costa Rica yo por lo menos no lo estudié en la universidad, lo confieso con absoluta transparencia. Pero eso cambió en tiempos recientes, ¿verdad? Casos como el de algún periodista de La Nación que acudió a la Convención Americana de Derechos Humanos, el caso de la fecundación in vitro, ahora esta discusión de constitucionalidad contra el artículo 144, nos hacen ver que es un instrumento, el Pacto de San José, realmente valioso, realmente puntilloso en hasta dónde deben llegar los derechos de quienes han de ser oídos, de los titulares del derecho de audiencia. Y a mí me llamó la atención que la misma ley que crea o que modifica el artículo 144, la ley 9069, también estableció como un derecho del contribuyente en el artículo 171, inciso 12, el derecho de ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo al dictado de la resolución o acto que tendrá efectos jurídicos para los sujetos pasivos de conformidad con la ley. En otras palabras, tenemos una antinomia. En el artículo 144 se dice que se puede emitir un acto líquido y exigible inmediatamente después de la fiscalización, y en el artículo 171 se dice que para emitir ese acto líquido exigible ha de haber una audiencia previa. Tal vez lo que decía Rafa de que se intentó resolver en el reglamento era darle una cierta cabida a ese derecho de audiencia previa, que se emitía una propuesta que iba a ser provisional, se nos daba una audiencia reglamentaria todavía durante la fiscalización, y solo después de habérsenos oído se emite la propuesta definitiva de regularización, que es la que menciona el 144. Tal vez, digamos, hay un tema ahí que es las garantías procesales que debe tener y cómo se hacen valer su incumplimiento de un procedimiento establecido vía reglamentaria. Y me refiero particularmente al siguiente caso. A mí me tocó vivir un caso de una propuesta provisional de regularización donde dijeron, planteamos este ajuste, la compañía presentó la prueba y los argumentos para desvirtuar ese ajuste,
pero como las personas son personas, entonces a la propuesta definitiva de regularización llegaron sin ese ajuste, pero con otro más grande y sin haber oído a la compañía. Lo que quiero decir es qué tanto puede hacerse valer en la vía judicial el incumplimiento del debido proceso de reglamento, no del debido proceso de ley. Sobre este tema un par de comentarios más. Vamos a ver, saliéndonos del derecho tributario y sacando el ejemplo, que no necesariamente aplica aquí, pero el ejemplo del derecho administrativo. Ustedes recuerdan que en derecho administrativo hay un procedimiento sumario para dictar los actos donde se dictan sin participación del administrado. Pero dice la Ley General de Administración Pública, estableciendo un principio, que cuando el acto administrativo va a afectar derechos patrimoniales del administrado, se debe seguir el procedimiento ordinario, el cual es contradictorio, ¿verdad? Que es un poco lo que, por lo menos según la normativa legal, no pasa acá. Y el otro tema es que, según la jurisprudencia constitucional, históricamente, los actos que se han podido ejecutar sin haber ejercido el contradictorio son los actos que la Sala Constitucional ha llamado de mera constatación. Es decir, ¿tiene usted patente municipal? No, no tengo. Entonces no van a hacer un procedimiento para determinar que ya se sabe que no tiene patente y cerrarle el negocio. Pero los casos tributarios difícilmente son de mera constatación, ¿verdad? Bien, ¿qué fue lo que se le pidió a la Sala Constitucional? Tal vez volviendo un poquito y para agarrar esta línea de idea, ciertamente los 10 días reglamentarios y los previos 10 días de resolución no resolvían el problema de que yo tuviera esa doble instancia administrativa. El Tribunal Fiscal Administrativo es un órgano contralor de legalidad, de hecho que su propia naturaleza ya implica su participación. Pero sumémosle a eso que con la eliminación del agotamiento preceptivo de la vía administrativa, el contribuyente perfectamente hace líquido y exigible el acto cuando dice voy a prescindir de recurrir al órgano competente administrativo frente a quien yo podría tratar de hacer valer esos derechos. De modo tal que evidentemente creería uno que sí existe esa violación. Y a eso agreguémosle quizás un poquito el tema, porque las cosas vienen evolucionando, tienen relación, pero a veces hay que ver esa evolución. ¿Y a qué me refiero concretamente? Cuando uno llegue a la vía jurisdiccional, la experiencia que estamos teniendo en los tribunales con las medidas cautelares, ¿y a qué me refiero? Y tal vez me pongo en la filmina. ¿Qué es lo que se pretendía? Volvamos un poquito a lo que había antes. O sea, si yo voy a tener que ir a pagar un acto administrativo, ejecutivo y ejecutorio, a pesar de estarlo discutiendo en sede jurisdiccional, permítame por lo menos haber agotado la participación del órgano contralor de legalidad. Eso es lo que se pretendía, eso es lo que se quiere y eso es lo que se buscaba, no tanto que suspendieran otras cosas, es déjenme pelear en sede administrativa antes de que me cobre, o bien déjenme decidir si yo quiero que me cobre o no. Midamos también eso un poquito en función de lo que ha venido ocurriendo con las medidas cautelares. Porque resulta ya que con un acto administrativo firme del tribunal o con un acto firme por haber yo prescindido de la vía administrativa y acudido a la jurisdiccional, los tribunales de justicia se han puesto tremendamente quisquillosos con el tema del daño. Entonces resulta ser que yo le digo, mire, tengo un ajuste de 500 millones de pesos y aquí tengo una proyección de flujo de efectivo que dice que si usted me saca de ese flujo 500 millones de pesos hoy, simple y sencillamente entro en cesación de pagos. No hay que hacerle mucho número. Es que usted no me está demostrando un daño real, ese daño es potencial. O sea, tengo que estar ya quebrado o en cesación de pagos o con un procedimiento de quiebra para que alguien diga, hombre, si tenías razón, el daño es real. Entonces, frente a esos temas, o bien frente a las dificultades que existen en volver a la administración con una solicitud de fraccionamiento, porque si ustedes se revisan reglamentariamente también, ir a pedirle un arreglo a la administración es prácticamente imposible, porque la prelación de las garantías que yo tengo que dar, prácticamente tengo que ir a que me embarguen la cuenta corriente.
o a tener una garantía líquida bancaria que no me van a dar porque ya de por sí tengo una complicación de ser sujeto de crédito. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que se pretende? Si ya de por sí es difícil tener que litigar luego en sede jurisdiccional, lo mínimo es suspendas el efecto cobratorio de un acto que es propio de una auditoría fiscal y que está dentro de su criterio de objetividad y no del de un órgano contralor de legalidad. Habrán visto que en la lista de normas suspendidas estaba el artículo de organización y funciones de la Dirección General de Tributación. Y uno diría, bueno, y este como que es un enano de otro cuento, ¿verdad? ¿Por qué aparece de repente aquí? Y el razonamiento es poco más o menos el siguiente. En la práctica, los auditores fiscales son normalmente personas del área de ciencias económicas, o sea, son economistas, en la mayoría de los casos son contadores, saben hacer auditorías. Pero los argumentos para la impugnación de las propuestas de regularización no necesariamente son contables, o sea, frecuentemente son jurídicos. Tan jurídicos como, bueno, eso que usted me está cobrando es prescrito. Esa norma, ese contrato no se interpreta de esa manera, sino se interpreta de esta otra manera. Son a veces argumentos exquisitamente jurídicos. Y en alguna ocasión, con mucha sinceridad, incluso me lo pusieron por escrito en un caso, mire, sus argumentos jurídicos serán contemplados en el recurso de revocatoria, porque en esta sede solo podemos revisar argumentos contables. Entonces, resulta que si el acto de determinación de la obligación tributaria no solo es un acto contable, sino que es un acto jurídico, es un acto que declara la existencia, no solo la cuantía, sino la existencia de una obligación tributaria, pues obviamente deberían ambos tipos de argumentos ser considerados en ese derecho de audiencia. Por tanto, el artículo del 167 del Reglamento de Organización y Funciones lo que dice es quiénes son los órganos que hacen las auditorías y quiénes los que resuelven ese tipo de audiencias. Y como esas audiencias solo intervienen en ellos profesionales del área de las ciencias económicas, se dice, bueno, eso también viola los derechos de los contribuyentes. Yo no solo tengo derecho a que técnicamente esté bien hecho el ajuste, sino que jurídicamente sea procedente. O bien a demostrar que jurídicamente no es procedente. Entonces, lo que se le está pidiendo también a la Sala Constitucional con esa impugnación del artículo 167 es que obligue a la Administración Tributaria a que en su estructura interna los derechos de audiencia sean conocidos no solo por funcionarios del área contable o funcionarios de las ciencias económicas, sino también por funcionarios jurídicos. Y esto pues verdaderamente es, sin duda, es un incordio para la Administración Tributaria, pero parece responder a un efectivo derecho de los contribuyentes. Como se nos está acabando el tiempo, vamos a ir con un poquitín de prisa. Esto es lo que comentaba Rafa, que el reglamento no corrigió los vicios. Estas son las resoluciones que ya mencionamos que han sido, se han producido en la acumulación de expedientes. Esto es lo que dice Rafa, ir por lana y salir trasquilado. No sé si quisieras añadirnos algo, Rafa, en este punto. No, básicamente parecía muy evidente, es decir, cuando la acción se admitió y cuando se leyó el por tanto en cuanto a lo que suspendía, de todo el mundo quedó bastante claro, suspéndase los efectos cobratorios de los halos. Pero la tributación fue a preguntar, y yo creo que uno no debe ir a preguntar cuando no sabe lo que le van a contestar, y le contestaron lo que no quería oír, al punto que le dijeron, no, o sea, ¿cuál no cobrar? Es que no puede emitir halos y no puede hacer acciones cobratorias. Tanto es así que luego se vinieron declarando sin lugar medidas cautelares referidas a procedimientos nacidos antes del 144 impugnado, en virtud de que estaba suspendida también la potestad cobratoria de la administración. Entonces, no tenía yo derecho a la medida cautelar, pero no por nada, era porque de todas formas no me podían cobrar. Entonces, siento yo que la administración o no fundamentó bien lo que fue a pedir, o no sabía, no tenía idea de lo que le podían responder, pero siento que le fue muy mal.
le fue muy mal, o sea, realmente le cercenaron un montón de facultades que si se hubiera quedado calladita estaríamos nada más con los halos, creo yo, suspendidos. Bien, ¿qué debe resolver la Sala Constitucional? Pues ninguno de los que estamos aquí lo sabe, ¿verdad? Solo la Sala sabe qué va a resolver. Pero quizás podemos tratar de adivinar qué podría resolver la Sala. Sergio. En principio, digamos, debería estarse, aunque no siempre es así, a lo solicitado por las partes. En principio debería ser bastante enfocado al párrafo del artículo 144 que dispone que el pago debe efectuarse perdón, en los términos que se había mencionado. ¿En qué quedamos si se llegara a declarar inconstitucional ese párrafo? Bueno, yo sigo manteniendo que el artículo 40 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios sigue diciendo que el pago debe efectuarse 30 días después de resuelto la determinación por el Tribunal Fiscal Administrativo. Si eso llegara a ser. ¿Qué puede pasar en esto? Bueno, la Sala, aquí tal vez, digamos, ustedes tenían un comentario en cuanto a no solo su potestad de dimensionar, sino de dictar las reglas necesarias en su resolución. Sí, dice el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que la Sala puede dimensionar, digamos, todas las sentencias que estiman una inconstitucionalidad tienen efecto retroactivo. Esto es, declaran la nulidad desde el momento en el cual entraron las normas en colisión con la Constitución política. Es decir, yo lo declaro hoy, pero desde que existe la norma, desde ese momento estaba en contra de la Constitución política. Ese efecto retroactivo puede la Sala dimensionarlo en la materia, en el espacio o en el tiempo. Y esto pues lo hace con relativa frecuencia. Yo, digamos, vi unos 25 casos en los últimos 20 años, ¿verdad?, en que la Sala ha ejercitado esa facultad. Pero junto con esa facultad tiene otra de la que se habla menos, que está en el segundo párrafo de ese artículo 91, que es el que aparece en esta filmina. Puede dictar reglas necesarias para evitar graves dislocaciones en la seguridad, en la justicia o en la paz sociales. Dicho en otras palabras, la Sala no solo puede ir hacia atrás para limitar los efectos, sino que puede emitir normas ex novo. Normas que no existían, las puede emitir la Sala, y estas normas, esa facultad la ha ejercido menos veces en los últimos 20 años, pero la ha ejercido. Un caso reciente es el ejemplo del impuesto de sociedades. La Sala dijo, bueno, o el presupuesto de este año 2015, la Sala dijo, el presupuesto es inconstitucional, pero lo aplico, está vigente. El impuesto de sociedades es inconstitucional, pero la inconstitucionalidad empezará a regir, valga la expresión, el 1 de enero del 2016. Entonces, dijéramos, eso ya no son regular el efecto retroactivo, sino es establecer normas para mientras tanto. En este caso, en el artículo 144, perfectamente podría la Sala declarar inconstitucional esas normas, pero establecer normas nuevas de qué hacer con los casos que están en curso, con esos 298 casos que mencionaba Sergio, o con los que se sigan produciendo de aquí en adelante. Hay un comentario más sobre esto mismo. Es el ejemplo de lo que vemos a la Sala decir a veces: esta norma no es inconstitucional siempre que se interprete de la siguiente manera, A, B, C, D, ¿verdad? Justo ese comentario era el que iba a hacer. Tal vez uno se trate de simplificar la cosa y ponerlo que se resuelva de la manera más fácil. Recuerdo que cuando se declaró que el 44 de la Ley de Renta no es inconstitucional, es precisamente por eso. Recuerden que el 44 de la Ley de Renta lo que dicen es que me rechazan el gasto, pero además me cobran el impuesto de retención. Y lo que la Sala dijo fue, no es inconstitucional siempre y cuando, si usted subsana a uno, no le cobren el otro.
Entonces, al final de cuentas, el 44 quedó siendo inconstitucional porque no aplica la doble sanción, punto. Si la sala dijera, interprétese o entiéndase que el 144 lo que implica es que es cobratorio cuando se haya agotado la vía administrativa, si el contribuyente así lo elige, creo yo que se logra el cometido inicial. Habría que ver qué es lo que vaya a decir la sala, pero digamos que antecedentes así también los hay. Bien, perdón que pasamos las últimas filminas de manera muy rápida, pero ya están aquí los señores jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a los que les toca la siguiente sesión. Ya casi les damos la palabra, simplemente vamos a permitir unas poquitas preguntas y respuestas, si estamos en capacidad. Don Rafael, que preguntó primero, y luego así. Buenos días, Sergio, cuando estaba haciendo referencia a la ministerio, más allá de ese mencionaba la palabra celeridad. El problema que se estaba enfrentando en la administración tributaria era que los cobros duraban mucho en ejecutar. Recordemos todo el sistema anterior, esa ejecución. Gracias. Recordemos que bajo el sistema anterior esa ejecución se daba cuando había una sentencia del Tribunal Fiscal Administrativo, cosa que parecería que si declararan la inconstitucionalidad podría volver de alguna forma a entrar en vigencia. Pero el punto es, se dura mucho en recaudar cuando se ha hecho una determinación por parte de la administración y el punto es de quién es la culpa de que se dure. ¿Por qué razón? Porque el problema precisamente es que es el Tribunal Fiscal Administrativo el que dura varios años en resolver los casos y el Tribunal Fiscal Administrativo es un órgano funcional del Ministerio de Hacienda, con lo cual la creación de esta norma de solvet repete, material aunque no formal, pero sí material, responde a justos por pecadores, es decir, la misma administración con sus propios medios, con un Tribunal Fiscal Administrativo que en principio además, como cualquier Tribunal Fiscal Administrativo, está encargado primero que todo de resolver los casos de forma supuestamente más rápida que en un tribunal judicial y además para servir de filtro para que los casos importantes lleguen a los estrados judiciales, resulta que es precisamente por la misma ineficiencia administrativa que es la administración tributaria que no recupera. Entonces, la solución salomónica que tuvo es hagamos que no sea ni siquiera necesario ir al Tribunal Fiscal Administrativo y cobremos de una vez, con lo cual a mí me parece que la violación de la Constitución es enorme en este caso. Muchas gracias. Buenos días, ¿me oyen? Sí. Más que una pregunta, es un comentario de algo que yo meto mucho en los escritos y con que le caigo pésimo a los señores jueces, pero que yo creo que es muy apropiado. Y es recordar una frase de el maestro de muchos de los que estamos aquí presentes, don Eduardo Ortiz Ortiz. Don Eduardo, recordado por su mente jurídica pocas veces igualable, a su sinceridad, su valentía, su apego, en su libro, creo que se llama Expropiaciones y Responsabilidad Pública, página 113, eso sí me acuerdo, dice, comillas, lo voy a leer mejor para no equivocarme: la solidaridad del juez contencioso con el Estado como empleado público que es, punto, es un problema de solidaridad gremial con el gobernante y el administrador. El juez contencioso está siempre mucho más cerca del Estado y le gusta. Cuando le da la razón se satisface. Cuando se la quita se siente solo y culpable. Esto que yo lo he utilizado en juicios contenciosos, lo recuerdo cuando aquí con increíble valentía calificaste al Tribunal Fiscal Administrativo de imparcial. Es parte de la administración más cercana y no debemos de olvidarlo. Muchas gracias. No, tal vez apuntar otro precedente reciente de la Sala Constitucional en cuanto a al tipo de reglas necesarias que se pueden dictar de acuerdo con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dio en el caso de las patentes de licores, donde la Sala detecta que la nueva Ley de Patentes de Licores no hacía unas distinciones que reflejaran la verdadera capacidad económica de los distintos negocios de expendio de licores, por lo menos en función de la cercanía o lejanía de centros urbanos. Entre más alejados se supone que tienen menos capacidad que cuando están más cerca de un centro urbano.
Entonces, y la nueva normativa no hacía ese tipo de distinciones y ahí radica la inconstitucionalidad que la sala detecta en ese caso. Y la solución, incluso cita al Tribunal Constitucional alemán, es rehabilitar normas derogadas. Es decir, lo que hace es decir, como la anterior ley de licores se hacía distinciones en esa línea, entonces dice, bueno, mientras el legislador no hace las reparaciones correspondientes, se va a mantener vigente esa norma derogada, es decir, resucitó una normativa derogada, que me parece que es lo que podría suceder en este caso, es resucitar las normas que decían que el Tribunal Fiscal, o sea, que se hacía líquida exigible con la resolución del Tribunal Fiscal Administrativo, mientras el legislador procede a hacer los cambios pertinentes. Muchas gracias. Una última pregunta, porque ya están... bueno, ¿querías comentar algo, Sergio? No, en línea con lo de Adrián, igual fue con la ley de la moneda, me acuerdo, cuando se declaró inconstitucional, lo que volvió a entrar en vigencia fue la legislación anterior. Una última pregunta, porque ya tenemos los siguientes ponentes. Sí, por favor. Buenos días, mi nombre es Alex Rojas y quiero hacer dos preguntas muy puntuales. La primera es, en la defensa de inconstitucionalidad de ese párrafo del artículo 144 del Código Tributario, número 1, ¿cómo refutarían los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos que no necesita el acto la firmeza para ser ejecutorio? Tanto así que el 148 de la Ley General dice que los recursos pues no suspenden los actos. Y en segundo lugar, ¿cómo refutarían ustedes un eventual criterio? No lo digo yo, estoy suponiendo de que el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos no aplique en la sede administrativa y se acoja el criterio de que eventualmente no existe una doble instancia en sede administrativa y solamente aplicaría en sede judicial, es decir, esa determinación tributaria del halo tiene la posibilidad de ser conocido en la sede contencioso administrativa. Esas son las dos consultas muy puntuales que quiero hacerles. Gracias. Bueno, yo a la primera pregunta respondería diciendo que ciertamente los actos administrativos son líquidos y exigibles una vez que están firmes. Y lo que no tiene sentido es permitir la liquidez y la exigibilidad antes de la firmeza, que eso es básicamente lo que hizo el artículo 144. No al final del procedimiento, conocidos los recursos, sino al inicio del procedimiento, antes de interpuestos los recursos. Eso me parece que no se vale y que va contra el principio de derecho administrativo de la liquidez y ejecutibilidad de los actos administrativos. En segundo lugar, ese principio pues, ha sido bastante cuarteado en tiempos recientes, ¿verdad? Cabalmente, la jurisdicción contencioso administrativa, el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, toda la justificación de la justicia cautelar tiene que ver con ponerle límites a esa liquidez y ejecutabilidad de los actos administrativos. En segundo lugar, sin duda, la Convención Americana de Derechos Humanos debe interpretarse con lo que los teóricos del derecho llamaban si A, con tanta razón, con tanta mayor razón, B. O sea, si para la determinación de las obligaciones tributarias se requiere un derecho de audiencia judicial, con tanta mayor razón se requieren las audiencias previas. O sea, yo diría más bien que el razonamiento es al revés. Podría, digamos, entenderse satisfecha la exigencia de audiencia judicial con una audiencia de menor grado, que es la audiencia administrativa. Pero no podría decirse que el derecho a una audiencia judicial no aplica en materia administrativa. Por lo menos esa es mi perspectiva. Bien, perdón por terminar tan precipitadamente, pero de verdad no queremos atrasarnos en el programa. Ya tenemos a los señores jueces de lo contencioso administrativo que nos van a comentar sobre novedades en esta materia tributaria, por lo menos desde nuestras anteriores jornadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.